Hola, me llamo Silvia Martínez Cano y soy profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y voy a compartir con vosotros esta ponencia llamada Artivismo, Performance y Mediación en Educación, un espacio de la ciudad como metáfora de la convivencia social. Como veis en el título, es un espacio interdisciplinar entre el arte y la educación, y sobre todo dentro de la educación en el ámbito de la educación social. El artivismo, que es una apuesta por la sensibilización social hacia los problemas compartidos colectivamente, es una manera de traer a la educación la vida de las personas. Está en la raíz de estrategias, obras y acciones artísticas que inciden en lo político y promueven la defensa de los derechos humanos. El artivismo, por tanto, es un lenguaje dentro del ámbito de los lenguajes artísticos que surge, ¿no?, como un desbordamiento de la creación artística académica, también museística, y lo que supone es llevar desde estos espacios a otros que son sociales, que son comunes, que tienen que ver con la ciudad y con los entornos de los movimientos sociales, un lenguaje que hibrida el activismo y el arte. El activismo se expresa frecuentemente en arte colectivo. No son acciones normalmente individuales, sino que parten de intereses grupales. Lo que hacen es representar de manera visual o sensorial una problemática específica de la realidad, y a partir de ahí pues indaga en los criterios, en los valores y contravalores sociales, y esto lo analiza dentro del cuerpo de la persona. Con ello pues se pretende desarrollar una sensibilidad hacia el entorno y hacia el arte. También pretende cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera más flexible y responsable, flexible en el sentido en el que entra la posibilidad de poner en relación la creación de distintas personas dentro de una misma acción, ¿no? Y responsable porque tiene en cuenta esos valores de los que hemos hablado, que son favorables a la convivencia social. Y por otro lado, se abandona la idea del genio del artista, ¿no?, del artista como mito, y se conecta la creación artística con la construcción de conocimiento cultural. Por lo tanto, estamos en acciones que ponen en relación la creación y la producción. Por un lado, la creación entendida como una acción individual, y por otro lado, la producción entendida como una tarea colectiva, ¿no? En esa intersección entre la creación y la producción, así entendida, podemos encontrar la creación colectiva, ¿no? Que trabaja elementos de conexión entre lo subjetivo y lo objetivo, siempre en la suma de experiencias y de vivencias, y también articula la libertad individual con la mediación en el entorno grupal, ¿no? Los rasgos del arte colectivo pueden ser tres: la acción artística, que está centrada en procesos subjetivos que deconstruyen la mirada personal como una acción política dirigida al bien común, y por un lado, como decía, relaciona el extrañamiento subjetivo y la relación con otras subjetividades, y en ese espacio genera un territorio común. El segundo rasgo que podemos enumerar del arte colectivo es la apertura a retos sociales y educativos que pueden influir en la lucha social por la justicia y por la igualdad, y incluso por la equidad, ¿no? Por lo tanto, lo que ejerce es una pedagogía fronteriza donde muchas subjetividades caben, y lo que hace es involucrar a los participantes, que pueden ser de la escuela, docentes, en la comunidad universitaria, en entornos educativos informales o no formales, y que a partir de ahí se generan una serie de acciones de carácter ético, político y creativo, ¿no? Y que lo que hacen es generar una cultura que sea verdaderamente relevante. Y hay un tercer rasgo
que sería la búsqueda de involucrarse en lo afectivo, poniendo en relación la sensibilidad y la conciencia, es decir, que el elemento empático en los procesos de arte colectivo es fundamental para que la persona se sienta participar y se sienta perteneciente a este colectivo que está activando una serie de valores sociales para su entorno. El arte colectivo, ¿no? El artivismo y la pedagogía crítica, hay una serie de conexiones, ¿no? La escuela y los museos aquí son especialmente receptivos o apropiados para este trabajo de colaboración, ya que en ambos se puede trabajar colectivamente con grupos que pueden ser heterogéneos o homogéneos. También la pedagogía crítica tiene conexión con el artivismo porque ambos son estrategias activas o pedagogías activas que lo que hacen es activar la conciencia de la persona y dentro de esa conciencia conectarla con la conciencia social, ¿no? De estos valores que comentaba anteriormente. Por lo tanto, activa la crítica y activa también esa dimensión propositiva que toda persona tiene a través de su propia creatividad. Y también tiene conexiones porque profundiza en las posibles estrategias y soluciones, ¿no? Esta dimensión propositiva lo que hace es mejorar la convivencia social y la convivencia política. Por lo tanto, la mediación artística, que es una herramienta propia de la educación, sobre todo, lo que permite es activar todos estos rasgos que hemos dicho en el entorno concreto educativo, ¿no? Es una práctica a través de estas experiencias artístico-culturales y lo que hace es ampliar, aumentar nuestra capacidad de sentir y de conocer y de tener una mirada más crítica y disruptiva hacia lo que recibimos y hacia lo que aprendemos, ¿no? Quiero compartiros también un ejemplo de este tipo de mediación artivista a través de la performance, ¿no? La performance, que es una de las formas lingüísticas propias del arte actual, bueno, pues nos ayuda también a activar toda la integridad de la persona, no solo su conciencia, sino además su corporalidad, y introducir todo el elemento cinético de aprendizaje del cuerpo en también la actividad artivista, ¿no? El tema elegido en esta experiencia que os voy a compartir es el espacio de la ciudad, ¿no? El espacio de la ciudad como convivencia. Se trató de hacer una experiencia de creación colectiva con un grupo mixto en un entorno universitario donde había docentes y discentes y también había profesionales en activo. En este caso eran maestros y profesores de educación obligatoria y algunos también había de educación social. El contexto general de las personas que acudieron al taller era un contexto educativo donde había un tema más general que era la prevención del racismo, de la xenofobia y antisemitismo. Por lo tanto, estamos en este entorno que yo os decía antes, que tiene que ver con los valores y contravalores sociales, y por lo tanto nos estamos moviendo en una pedagogía crítica y en una pedagogía fronteriza que tiene que ver con lo social. Para crear esta experiencia colectiva, ¿no? Teniendo estos elementos que comentaba anteriormente de la creación colectiva, ¿no? Lo original más la copia, lo uno y lo múltiple, lo subjetivo y lo objetivo, etc. Tomamos dos referencias de dos entornos diferentes, ¿no? Hemos dicho que este tipo de experiencias son interdisciplinares. Por un lado, un artista y por otro lado, un intelectual. La artista elegida es una performance especialmente conocida, que es Esther Ferrer, que tiene una obra muy interesante que se llama Se hace camino al andar. Es una performance que ya lleva haciendo desde 1995 y que, bueno, pues en ella toma el verso y lo que hace es ponerlo en movimiento a través de un caminar dentro de un espacio que es una ciudad. Ella va eligiendo distintas ciudades de España y de otros lugares del mundo y traza este camino como estáis viendo. En la performance lo que está trazando es una serie de itinerarios en la ciudad, ¿no? Y de alguna manera está involucrando también a los participantes casuales, como se puede ver en el vídeo,
y esto lo que provoca también es una serie de interacciones y de provocaciones o extrañamientos que lo que hacen es involucrar a las personas que están participando directamente o participando indirectamente a través de la propia acción. Por otro lado, nos ayuda a enmarcar esta experiencia Marc Augé con su libro Los no lugares, donde menciona esta cuestión, ¿no? Que en la geografía de la ciudad puede haber 3 elementos que nos ayuden a entender cuál es nuestra vivencia de ese espacio, en este caso común, ¿no? Los itinerarios, que son como ejes y caminos que conducen de un lugar a otro y que son trazados por las personas, ¿no? Y por lo tanto conecta verdaderamente con la acción de Esther Ferrer, que se va trazando ese camino. Por otro lado, las encrucijadas o lugares donde las personas se cruzan y se encuentran y se reúnen, ¿no? Como lugares o nexos de intercambio y de lugares de interconexión, etcétera, ¿no? Hay otro tipo de elementos que son los centros, que pueden ser, él dice, más o menos monumentales, ya sean religiosos o políticos, porque están construidos por las personas a propósito y lo que definen es un espacio más allá de los cuales no nos podemos definir, sino que nos permite de nuevo encontrarnos y encontrar elementos de convivencia que son reconocidos por las personas que habitan ese lugar, ¿no? Con esta idea y con esta acción nos propusimos generar una performance propia, ¿no? Una experiencia artivista donde el grupo antes mencionado pudiera participar. Por lo tanto, queríamos hablar de esos itinerarios, que serán las estrategias que nos llevan de un lugar a otro en el diálogo con el encuentro de la alteridad. Segundo, las encrucijadas, aquellos obstáculos o lugares de cruce o intersección que no están del todo definidos, pero que sí que pueden en algunas ocasiones dificultar el discurrir por el territorio o incluso el encuentro entre diferentes. Y luego los centros, que como os hemos dicho, son lugares que se construyen y que favorecen el entendimiento, la aceptación y el reconocimiento del otro y que pueden estar presentes. Lo que se les pidió, como veis en la imagen, es que trazaran su propio itinerario vital y de esa manera podían primero trazar el itinerario. Como podéis ver, que lo que hacía era generar una cartografía de vidas o una cartografía de itinerarios vitales. Segundo, una vez hecho ese itinerario, como podéis ver en las imágenes del centro, y también comentando con los de al lado y señalando y preguntando, ¿no?, algunos elementos del propio itinerario que fueron significativos en su experiencia vital. Por lo tanto, lo que hicimos fue nombrar ese itinerario y tercero, de alguna manera posicionarse en ese itinerario, es decir, posicionarse en esa cartografía, posicionarse en ese nuevo mapa del espacio, ¿no?, en este caso de la ciudad de Alicante, simbolizada en este espacio cerrado que era el contenedor, que era una clase y simbólicamente representado a través del suelo y el mapa del suelo y las personas que estaban participando, que como veis se posicionaron en esa cartografía. Por lo tanto, el intercambio, ¿no?, que se produjo en ese momento de posicionamiento fue tremendamente enriquecedor, porque lo que fue emergiendo fue aquellos centros que permitían un encuentro y que lo que favorecían era un trato equitativo, respetuoso, ¿no?, en el espacio de la ciudad, y evidentemente tenía resonancias en el ámbito educativo al que todos pertenecían de forma heterogénea. Simplemente termino diciendo que potenciar el papel social de las artes en el aula o en otros entornos educativos no formales o informales ayuda al alumnado, también al profesorado, en la medida que participa de estas acciones que son colectivas, a entender la relación entre los objetos e identidades culturales y las acciones políticas y las narrativas que se pueden trasladar del espacio educativo al espacio social y que mejoran la convivencia social. Muchas gracias por escucharme
y espero encontrarme en otro momento con vosotros.